Y llegamos al siglo XVII, un siglo en el que la humanidad ya era imparable, un siglo en el que la ciencia había progresado enormemente y en el que tras los descubrimientos del siglo anterior, el desarrollo tecnológico iba a iniciar un nuevo camino que nos llevaría directamente a los tiempos contemporáneos. Para que os hagáis una idea, al finalizar el siglo XVII la humanidad ya conocía la electricidad, el telescopio y el microscopio, las leyes de la gravitación universal, la presión atmosférica y un largo etcétera de nuevas ideas producto de los inicios de una enorme revolución científica, por no hablar de las maravillas del arte barroco. Y es que de este siglo son Bach, Newton, Galileo, Descartes o Shakespeare, entre otros muchos. Pero no os preocupéis, que os lo vamos a contar todo. Como siempre vamos a ir región por región, y en este vídeo vamos a empezar con el que es probable que fuera el imperio más poderoso del momento, el Imperio Otomano. Por aquel entonces este abarcaba desde el sureste europeo hasta Asia Occidental y el norte de África. Y como buen imperio musulmán estuvo peleando hasta la saciedad con sus vecinos cristianos, además de con los safávidas de Persia, que eran chiitas y no suníes. En Europa se dieron las guerras otomano-venecianas, donde el Imperio Otomano luchó contra la República de Venecia por el control de territorios mediterráneos como Creta, Morea o algunas partes de Dalmacia. Evidentemente también se zurraron contra el Sacro Imperio y llegaron incluso a sitiar la ciudad de Viena en el año 1683. Tras el Tratado de Karlowitz, se pondría fin a la Gran Guerra Turca contra los Habsburgo y los otomanos perderían importantísimos territorios en Europa Central, Venecia y Polonia. Y es que al Imperio Otomano le pasó un poco lo mismo que al español en este siglo. Fue un siglo tremendísimo para el arte, pero como potencia la cosa empezaba a ir cada vez peor para ellos. Mientras se construyeron enormes palacios o grandiosas mezquitas, como la Mezquita Azul de Estambul, también se dieron un montón de luchas de poder y dificultades económicas. Eso sí, el Imperio Español lo tenía un poquito más complicado en cuanto a fronteras se refiere, ya que contaba con sus territorios de ultramar al otro lado del océano. Así, en América, el Imperio Español no solo se tuvo que enfrentar a los problemas internos para estabilizar la situación con las tierras que poseía, sino que también se las tuvo que ver con Inglaterra, Francia y los Países Bajos, que buscaban expandirse por ahí con sus barcos y sus piratillas. Y es que aunque el imperio estaba de capa caída, aún seguía contando con territorios en 4 continentes y seguía siendo una gran potencia. Y como gran potencia que era, seguía batallando también en Europa. De hecho, durante este siglo, España se dio de tortazos con todo el mundo. Durante la Guerra de los 30 años, España se alió del lado de los Habsburgo contra la coalición protestante. Por otro lado, también tuvo un pique muy largo con Francia, un país que le estaba disputando la hegemonía europea. Y es que durante este siglo contra Francia se alió todo Dios, todo hay que decirlo. También el imperio participó en las guerras otomano-venecianas, del lado de los venecianos, obviamente. Pero esto no es todo, la cosa no solo estaba patas arriba a nivel internacional. A nivel interno, el Imperio Español se había llenado de deuda, una burocracia tremenda, un montón de corruptos y, por qué no decirlo, una saga de reyes que mucho distaban de sus predecesores. Y es que aunque culturalmente este fue el siglo de oro en España, de aquí son Cervantes y Velázquez, la cosa pintaba muy mal. Bueno, pintar pintaba muy bien, pero el país estaba muy mal, ya me entendéis. Así que el poderío español comenzó a declinar y nunca volvió a ser el mismo. Y ahora llegamos a una de las preguntas que más nos hemos hecho en esta serie. ¿Qué estaba pasando en China? Si os acordáis, lo dejamos con la dinastía Ming, una de las dinastías más destacadas de la historia china, que llevó al imperio a un gobierno disciplinado y de gran estabilidad. Pues como todos sabéis, y más si se trata de China, a toda dinastía le llega a su fin. El fin de los Ming llegó con la segunda dinastía de origen manchú que gobernaría el país. Se sabe que en el 1644 un tal Nurazi logró unificar a los manchúes para tomar Beijing y consolidar la que sería la última dinastía imperial, que llegaría a gobernar hasta el año 1912. Casi nada. Aunque estemos fuera de siglos, vamos a aprovechar este vídeo para resumir brevemente la historia de la dinastía Qing, una dinastía que durante los primeros años llevó a China a una larga etapa de estabilidad y que llevó también a aumentar su territorio. También se mejoró muchísimo la administración y se promovieron muchas reformas que llevaron a una mayor unificación del imperio. No obstante, a medida que el mundo se globalizaba, también se optó por una política de aislacionismo y resistencia al cambio, algo que cambiaría con las guerras del opio, pero eso ya lo dejamos para otro vídeo. Este tipo de política aislacionista fue llevada a cabo también, pero de forma mucho más exagerada, en Japón. Y es que en este siglo se enmarca parte del periodo Edo, un periodo de la historia de Japón en el que, además de perder el contacto con el mundo, Japón vivió un largo periodo de prosperidad y paz, ya le tocaba después del anterior, en el que floreció gran parte de su cultura, que les caracteriza a día de hoy: la caligrafía, los haikus, el teatro kabuki, los sumos, las geishas y un largo etcétera, provienen de este periodo, que duraría hasta el año 1868.
Hemos hablado de imperios que se van a pique e imperios que se cierran al mundo, pero ahora toca hablar de las nuevas potencias. Y una de estas nuevas potencias fue el enorme gigante que le está haciendo la vida imposible a los ucranianos a día de hoy. Hablamos, como no, de Rusia. Y es que, aunque ya existía Rusia, durante este siglo el país experimentó un montón de cambios. Para empezar, por aquel entonces Rusia estaba gobernada por los Romanov, una dinastía que duraría hasta la aparición del comunismo y la Revolución Rusa. Y uno de los tipos que reinó antes que los Romanov, un tal Iván IV, un hombre que estaba como una cabra y que seguro que os suena más por su apodo, Iván el Terrible. Aunque según se mire, para los rusos no fue tan terrible, ya que es considerado como uno de los creadores del Estado ruso. El tío se dedicó a conquistar Siberia, a crear un nuevo código legal para Rusia, a centralizar el poder y a crear el primer parlamento de tipo feudal. Todo esto fue en el siglo XVI, pero en el siglo siguiente la expansión territorial fue continuada por Pedro I el Grande, un rey que llevó a Rusia a la modernización y que transformó la Rusia moscovita en una potencia sin parangón en Europa. Hubo otro reino que pegó un absoluto pelotazo en Europa, y que se hizo con la hegemonía para no soltarla en muchos años. Hablamos de los franceses, y es que durante el siglo XVII, Francia, con la dinastía de los Borbones, que es la que ahora gobierna en España, se hizo muy poderosa, tan poderosa que de hecho exportó su nuevo modelo de gobierno, la monarquía absoluta. Este modelo, que fue especialmente remarcado por el rey Luis XIV, llevó a la centralización total del poder francés, y es que, si España se pegó con todo el mundo porque estaba perdiendo su poder, Francia se pegó con todo el mundo porque había conseguido demasiado poder. En la Guerra de los 30 años los Borbones se aliaron del lado de los protestantes y le pegaron un buen patadón en el estómago a los Habsburgo. Tanto odio se ganaron los franceses que en 1689 se formó una gran alianza contra ellos, en la cual participaban España, Austria, Baviera, Brandenburgo, el Sacro Imperio Romano Germánico, Inglaterra, Portugal o Suecia, entre otros. Los franceses siempre han sabido ganarse el odio del resto, la verdad. Eso sí, no solo los franceses estaban en su pic. Este siglo es considerado la edad de oro de los Países Bajos, y es que se puede decir que su flota mercante y su marina de guerra dominaban los océanos a placer, con el permiso de Portugal e Inglaterra, siendo dueños de rutas comerciales importantísimas, además de tener la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Tras separarse del Imperio Español, Portugal vivió algo similar a los españoles y vivió una decadencia a finales de siglo. No obstante, durante este siglo el imperio colonial portugués y su fuerza marítima se mantuvieron firmes, y de hecho se dio de tortazos con los holandeses en varias ocasiones. Por su parte, Inglaterra estaba en un tremendo lío histórico de narices. Fue durante este siglo cuando surgió la república conocida como la Commonwealth, en la que Oliver Cromwell asumió el liderazgo y se proclamó el Lord Protector, un episodio que sería la antesala de lo que vendría al siglo siguiente en otros países. Pero no en Inglaterra, aquí se restaurará la monarquía. Eso sí, posteriormente también se daría la Revolución Gloriosa, tras la cual se formó el modelo parlamentario inglés. Se escribió la Declaración de Derechos y el monarca perdió el poder absoluto. Por cierto, no hace falta señalar que en cuanto a territorios conquistados, a Inglaterra tampoco le iba nada mal después de las aventuras que se pegó el siglo anterior por Asia y América, algo que por cierto también se puede decir de Francia y Países Bajos. ¿Y qué pasaba en el siglo XVII en América? Pues tras la llegada de los europeos, los territorios tomados por España, como Perú o México, fueron importantes fuentes de riqueza debido a la explotación de la minería, ya sabéis, oro, plata y otros recursos naturales. Lo mismo hicieron los colonos británicos en sus primeras colonias, como lo fueron Massachusetts o Virginia. A medida que las colonias y los territorios europeos se iban expandiendo, también se dieron guerras entre las potencias coloniales, especialmente entre británicos, franceses y españoles. Por otro lado, las relaciones con los pueblos indígenas se fueron estableciendo, en muchas ocasiones a la fuerza y en muchas otras no. Y es que también se comenzaron a desarrollar importantes ideas sobre los derechos humanos de las poblaciones autóctonas. Destaca en este caso el Imperio Español, donde europeos y americanos se mezclaron dando lugar a los mestizos. Un ejemplo de esta integración fueron las leyes de Indias. Eso sí, nada impidió a los europeos desarrollar un sistema de plantaciones basado en el trabajo forzado y la esclavitud, pero de africanos, algo que tuvo un gran impacto en la sociedad y economía americana, como es lógico. Si el siglo anterior fue el siglo de la conquista, podríamos decir que este fue el de la conquista y el intercambio. De hecho, el intercambio de bienes tanto físicos como culturales se conoce como intercambio colombino. Sin embargo, como ya os dijimos en el anterior vídeo, también se intercambiaron muchos males. Las enfermedades introducidas por los europeos fueron devastadoras y se produjeron desplazamientos y guerras a medida que los conquistadores avanzaron. Por otra parte, cada vez fue más difícil para las monarquías europeas el poder controlar todos sus territorios o colonias de ultramar, algo que sería el preludio de una inevitable separación,
que se comenzaría a dar en algún caso a partir del siglo siguiente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y seguir a Memorias de Tiburón. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.